Bueno, ahora tenemos la esquizofrenia. La esquizofrenia hace parte de los trastornos mentales severos y esta va a impactar en la vida del individuo y va a generar cierto grado de discapacidad en estos. También hace parte del grupo de la psicosis y además también hace parte del grupo de los trastornos del neurodesarrollo. La esquizofrenia va a estar predominantemente en los hombres más que en las mujeres y cuando se presenta en los hombres se presenta más que todo entre este rango de edad, entre los 18 y los 25 años. Y cuando se presenta en mujeres se presenta más que todo entre 25 y 35 años. Bueno, ahora, ¿cuáles van a ser nuestros síntomas característicos de la esquizofrenia? Principalmente tenemos las alucinaciones, los delirios, el pensamiento desorganizado y el deterioro del funcionamiento social y laboral. Las cuales van a ser una de las causas para el desarrollo de la esquizofrenia. Pues tenemos la genética entre una de estas. La esquizofrenia se va a dar más que todo en pacientes, o sea, se da más en pacientes con familiares de primer grado que sufran de esta enfermedad, de este trastorno. Y los genes afectados que se encargan de la modulación del sistema dopaminérgico, GABAérgico y glutamatérgico, es decir, que va a haber genes que están alterados y que son los genes que van a controlar estos sistemas de neurotransmisores. Por acá tenemos los factores de riesgo para el desarrollo de la esquizofrenia, y cuáles van a ser que el padre tenga una edad paterna avanzada, mayor de 50 años, que la madre haya tenido complicaciones obstétricas, como cuáles, como hipoxia perinatal, parto pretérmino, bajo peso al nacer, incompatibilidad del grupo sanguíneo de la madre con el feto y también hemorragias durante el embarazo. Todo esto va a hacer que se afecte el neurodesarrollo y todas esas alteraciones del sistema nervioso, al estar desarrollándose, hace que se alteren todos los sistemas de neurotransmisión y se altere la estructura del cerebro, lo que puede llevar a los síntomas característicos de la esquizofrenia. También otro factor de riesgo son las infecciones durante el embarazo, como cuáles, como la influenza, el toxoplasma, la rubéola, el citomegalovirus, el herpes, la varicela y el polio, ya que estos van a causar, estos pueden pasar la barrera de la placenta y causar una neuroinflamación en el feto en formación. También puede ser un factor de riesgo de la desnutrición en el embarazo, el trauma psicológico en la niñez y tóxicos como la exposición al plomo y el consumo de cannabis sí. Entonces, ahora, ¿cuáles van a ser las hipótesis del desarrollo de la esquizofrenia? Como primero tenemos la epigenética, que es la transformación las transformaciones adquiridas durante la vida del ADN sin que se altere la secuencia de este mismo. Segundo, tenemos la hipótesis dopaminérgica. ¿Por qué? Porque tenemos que los fármacos agonistas dopaminérgicos nos van a causar síntomas psicóticos, mientras que los fármacos bloqueantes del receptor D2 de dopamina tienen unos efectos antipsicóticos. Entonces, por esto se puede pensar que la dopamina tiene que ver en este trastorno. Entonces, la hiperactividad de la vía mesolímbica, la hiperactividad, y esta vía, ¿de dónde va? Va del área tegmental central al núcleo accumbens, y esta va a ser capaz de causar síntomas positivos. En el caso de la esquizofrenia va a causar delirios y alucinaciones. Por otro lado tenemos el área mesocortical, que va del área tegmental ventral hasta la corteza prefrontal dorsolateral, y su hipoactividad causa síntomas negativos, porque en la esquizofrenia podemos tener tanto síntomas positivos como síntomas negativos que vamos a ver después. Otra de las vías dopaminérgicas que pueden verse alteradas es la nigroestriatal.
Esta va de la sustancia negra hasta el núcleo estriado y va a encargarse de la regulación de la actividad motora y también hace parte del sistema extrapiramidal. Si hay una falta de dopamina, van a aparecer síntomas de parkinsonismo y por otro lado, si hay un exceso y una estimulación permanente, aparecen discinesias. También tenemos otra vía dopaminérgica que es la tubuloinfundibular, que esta va a regular la secreción de prolactina y uno de estos efectos uno de los efectos secundarios de los antipsicóticos es bloquear esta, y lo que va a producir es una hiperprolactinemia que se evidencia como galactorrea. Entonces los antipsicóticos van a bloquear la vía tubuloinfundibular y al bloquear la vía tubuloinfundibular esto va a disminuir la dopamina, que sabemos que es la que va a bloquear la secreción de prolactina. Entonces, al no tener la dopamina, la prolactina se va a aumentar, lo que va a causar galactorrea. Bueno, tercero tenemos el glutamato. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a haber un hipofuncionamiento de los receptores NMDA, que van a estar ubicados en el sistema límbico y en la corteza prefrontal, produciéndose así una alteración en el equilibrio entre el sistema de glutamato y el sistema de glutamato, que es excitatorio, y entre el sistema de GABAérgico, que es inhibitorio. Entonces, gracias a esto va a haber un exceso de glutamato afuera, lo que va a causar una neurotoxicidad, causando alteraciones en el sistema nervioso. Después tenemos otra hipótesis que es la neuroinflamación y estrés oxidativo. Esta nos dice que dentro de esta enfermedad va a haber un aumento de las citoquinas inflamatorias, especialmente la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral. Estos van a estar aumentados durante la psicosis. Y también nos dice esta hipótesis que hay una asociación entre la esquizofrenia y el complejo mayor de histocompatibilidad. Gracias a la neuroinflamación y al estrés oxidativo, va a haber una activación de los receptores de NMDA. También, y ese aumento de estrés oxidativo lleva a un desbalance en la liberación de diferentes neurotransmisores e influye en el proceso de migración de neuroblastos. También va a influir en las conexiones sinápticas y también en la desmielinización. Y todo esto nos va a contribuir a un daño y una muerte neuronal. La quinta hipótesis son las anomalías gliales. ¿Qué va a pasar en estas? Esta está relacionada con el proceso de neuroinflamación y estrés oxidativo. Va a haber alteraciones estructurales debido a esto, como lo vimos acá. Y esta se basa en que hay unas alteraciones principalmente en las mitocondrias. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber una alteración en la morfología, en la densidad de las mitocondrias y en el número de las mitocondrias, principalmente en los oligodendrocitos. ¿Y por qué esto va a afectar? ¿Por qué las anomalías gliales de las mitocondrias va a afectar en la esquizofrenia? Porque estas se van a encargar de favorecer procesos de neurotransmisión, y cuando hay un desbalance en la neurotransmisión, entonces se dan todos los trastornos que vamos a ver. Entonces, presentación clínica. Hay 5 diferentes tipos de síntomas que podemos ver en la esquizofrenia. Primero tenemos los síntomas positivos, que son las ideas delirantes y las alucinaciones, principalmente auditivas. Entonces, las ideas delirantes son una alteración en el contenido del pensamiento, y las alucinaciones son cuando la persona percibe algo sin un objeto que esté presente. Y pueden ser de los diferentes órganos de los sentidos, pero como ya lo dije, las alucinaciones dentro de la esquizofrenia son principalmente auditivas. Ahora, los síntomas negativos, ¿cuáles van a ser? La abulia, primero, que es el déficit en el interés por iniciar o terminar una actividad, que puede ser como flojera o puede ser conocido como flojera o pereza. También va a haber un aplanamiento afectivo. El afecto y la reactividad emocional están disminuidas de intensidad.
el paciente se va a aislar y esto se puede deber principalmente a los síntomas, puede ser secundario a síntomas positivos. Por ejemplo, si un paciente tiene un delirio persecutorio, entonces va a tender a aislarse de otras personas, a no salir. También está la anedonia, que entonces el paciente no va a experimentar el mismo placer que experimentaba antes en cosas que eran agradables para el paciente. Y por último, en los síntomas negativos tenemos la alogia, que es el empobrecimiento del pensamiento. Tercero tenemos los síntomas cognitivos. Entonces, ¿cuáles van a ser los síntomas cognitivos que vamos a ver? Puede haber una alteración en la atención, una alteración en la memoria de trabajo, que es la memoria que se puede definir como el conjunto de procesos que nos permiten el almacenamiento y la manipulación temporal de la información para realizar tareas cognitivas complejas como son la comprensión del lenguaje, la lectura, las habilidades matemáticas. Entonces se va a ver alterado todo esto debido a la alteración de la memoria del trabajo. Va a haber alteraciones en la velocidad del pensamiento y también alteraciones en la cognición social. Después tenemos los síntomas desorganizados. Entonces va a haber un habla desorganizada, que este va a ser el reflejo del pensamiento desorganizado. También va a haber una conducta desorganizada, que es como cuando el paciente comienza a buscar en la basura y ponerse esa basura como vestimenta o algo así. Entonces, el paciente tiene conductas que no son adecuadas para el contexto en el que está. Y también va a tener una afectividad inapropiada, por ejemplo, unas risas inmotivadas. O sea, el paciente se va a estar riendo en momentos donde no hay de nada en que reírse. También va a haber síntomas neurológicos blandos, que cuáles van a ser las anomalías estereognósticas. Entonces el paciente no va a ser capaz de reconocer las cosas con tocarlas. Alteraciones de la grafestesia. Entonces el paciente no... ¿Qué es la grafestesia? Es la capacidad de identificar cuando alguien más dibuja algo sobre la piel, por ejemplo un número o una letra. Entonces el paciente no va a ser capaz de reconocer eso. Va a haber una alteración en el equilibrio y en la propiosensibilidad. Bueno, en el delirio la persona va a tener una percepción del diario vivir generalmente falsa, y debido a esto no va a aceptar que sus argumentos en su contra. El delirio no va a ser compartido por otros miembros de su mismo grupo social, y va a generar una conducta muy evidente. El delirio se va a volver el centro de su vida. Entonces, dependiendo del delirio que tenga, todas sus acciones y todos sus pensamientos y todo lo que haga va a ser dirigido y va a girar en torno a este delirio. Entonces vamos a tener diferentes tipos de delirio. Entonces tenemos el de grandeza, los delirios mágicos, religiosos, somáticos, de persecución y nihilista. Entonces, los de grandeza se van a caracterizar porque ellos van a pensar que tienen una gran riqueza, una gran belleza o que tienen una habilidad especial. De pronto pueden pensar que tiene amigos influyentes o que este mismo es una figura muy importante. El nihilista o de negación, este paciente va a creer que está muerto o que está agonizando, cree que no existe o que el mundo no existe. En los de persecución, el paciente piensa que es perseguido por sus amigos, por los vecinos o por su cónyuge. Entonces piensa que está siendo seguido, que está siendo vigilado o que está siendo espiado por el gobierno o por otra organización importante. En los delirios somáticos, el paciente puede creer que uno de sus órganos o todos sus órganos han dejado de funcionar y se están pudriendo dentro de él. Puede creer que su nariz o que otra parte de su cuerpo está muy deformada o desfigurada cuando evidentemente no es así. Dentro de estos delirios somáticos está el delirio dermatozoico, que consiste en que el paciente tiene alucinaciones somáticas o sensación de que hay insectos caminando sobre su piel. En los delirios religiosos consisten en que creer que uno ha pecado contra Dios, que uno tiene una relación especial con Dios o con alguna otra deidad, que uno tiene una misión religiosa especial, o también puede pensar que uno es el diablo o que está condenado a arder en el infierno. También tenemos los delirios sexuales de tipo sexual, donde el paciente cree que el comportamiento sexual de uno es muy conocido,
de pronto que el paciente puede pensar que es una prostituta o que es un pederasta o un violador. Y también puede haber delirios sexuales en los que el paciente piense que la masturbación ha causado enfermedad o que ha causado locura. Entonces, ahora tenemos varias etapas dentro. Y los delirios mágicos, que consisten en que el paciente tiene creencias en fuerzas sobrenaturales, en hechicería o en duendes, o que el paciente es un duende, etc. Entonces, ahora sí, en las etapas de la esquizofrenia. Entonces, tenemos la etapa prodrómica, que va antes de que se presenten los síntomas típicos, la etapa activa y la etapa residual. Bueno, la etapa prodrómica es de inicio insidioso y va a durar de meses a años. Esta se va a caracterizar por cambios de comportamiento bastante sutiles, es decir, que el paciente se va a comenzar a aislar socialmente, va a comenzar a tener deterioro del trabajo, va a tener embotamiento de la emoción, es decir, que no va a tener ninguna emoción o ninguna reacción frente a estímulos que normalmente le causarían alguna reacción. El paciente va a estar abúlico, es decir, que va a comenzar trabajos o actividades y no las va a terminar. El paciente va a tener ideas y comportamientos bastante extraños. En la fase activa, que ya es en la propia enfermedad, entonces el paciente va a tener síntomas psicóticos, como cuáles, como alucinaciones, delirios y habla o comportamiento desorganizado. Y ya después, en la etapa residual, que es la que procede a la activa, entonces el paciente va a tener los síntomas de fase activa, pero ya más atenuados, o van a estar totalmente, o no van a estar para nada. Aquí el paciente va a tener más que todo los síntomas negativos de la enfermedad. Entonces, ahora el diagnóstico según los criterios del DSM-5 de la esquizofrenia. Entonces, el primer criterio, el A, es que el paciente tiene que tener 2 o más de los síntomas siguientes, cada uno de ellos presente durante una parte significativa del tiempo durante un periodo de un mes. Dice que tienen que estar 2 o más de estos síntomas durante la mayor parte de un mes. O puede ser menos de un mes si el paciente se trata con éxito. Entonces, ¿cuáles van a ser? Tienen que ser delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento desorganizado o catatónico, y también puede haber presencia de síntomas negativos, como expresión emotiva disminuida o la bulia. Y estos tres por lo menos uno de estos tres tiene que ser parte de los 2 síntomas que hay que tener para que se cumpla este criterio. Tiene que estar delirios o alucinaciones o discurso desorganizado. Porque, por ejemplo, si el paciente solamente tiene comportamiento desorganizado o catatónico junto con síntomas negativos, entonces esto no sería no cumpliría el criterio A, porque tienen que estar por lo menos uno de estos 3 primeros síntomas. El criterio B va a ser una disminución de la funcionalidad. Durante una parte significativa del tiempo, desde el inicio del trastorno, el paciente tiene que presentar una disminución de su funcionamiento en uno o más ámbitos. Puede ser en el trabajo, en las relaciones interpersonales o en su propio cuidado personal. Tiene que tener una disminución de su funcionamiento con respecto a un estado previo. El criterio C es que todos los síntomas deben tener por lo menos 6 meses de evolución, incluyendo la fase activa, que son los síntomas que ya mencionamos acá arriba en el criterio A, la fase prodrómica y los síntomas residuales. Entonces, todo esto debe durar por lo menos 6 meses. El criterio D es que hay que descartar un trastorno esquizoafectivo, un trastorno depresivo o un trastorno afectivo bipolar. Entonces, hay que ver que no se ha producido, hay que ver que el paciente no haya tenido episodios maníacos o depresivos mayores de forma concurrente con los síntomas de fase activa. O que el paciente, si se han producido episodios del estado de ánimo durante los síntomas de fase activa, han estado presentes solo durante una mínima parte de la duración total de los periodos activos y residual de la enfermedad. Es decir, que puede haber síntomas del estado de ánimo, pero no son los que
los que predominan, sino que los que van a predominar son los síntomas del criterio A. En el criterio E es que el paciente que los síntomas del criterio A no van a ser producidos por una sustancia u otra afección médica. Y el criterio F es que el paciente, que si existen antecedentes de un trastorno del espectro autista o de un trastorno de la comunicación de inicio en la infancia, el diagnóstico de la esquizofrenia se va a hacer solamente si los delirios o las alucinaciones son bastante notables, es decir, son bastante presentes dentro del trastorno del espectro autista. Además de los otros síntomas requeridos para la esquizofrenia, también están presentes durante un mínimo de un mes, o menos si el episodio se trató con éxito. Y en el DSM-5 tenemos que especificar si fue un primer episodio actualmente en episodio agudo, o si es un primer episodio actualmente en remisión parcial, si es un primer episodio actualmente en remisión completa, o si son múltiples episodios actualmente en episodio agudo, múltiples episodios en remisión parcial, o múltiples episodios en actual remisión completa, o si es en un episodio continuo o no específico. Y también hay que especificar en el diagnóstico si es con catatonía, y también la gravedad actual. Y la gravedad, ¿quién la va a dar? Lo van a dar la presencia de los síntomas, la intensidad de estos mismos y el compromiso en el único asiento psicosocial. Ahora, con respecto al CIE-10, la clasificación del CIE-10, este lo va a clasificar en diferentes tipos de esquizofrenia. Entonces, la primera va a ser la esquizofrenia paranoide, que se va a caracterizar por la presencia de síntomas positivos. Entonces, va a haber, además de los criterios generales para la esquizofrenia, el paciente va a tener ideas delirantes y alucinaciones bastante notables. En el cuadro clínico no debe predominar el embotamiento o la incongruencia afectiva, los síntomas catatónicos o el discurso incoherente, aunque estos pueden estar presentes, pero en un grado más leve, es decir, que deben predominar más que todo los delirios, las ideas delirantes y las alucinaciones. Segundo, tenemos la esquizofrenia hebefrénica, que es la que se da en pacientes con retraso mental con síntomas psicóticos. Entonces, aquí van a primar los síntomas negativos, a diferencia de la paranoide. Va a haber una alteración en la cognición y síntomas desorganizados, es decir, pensamientos o comportamientos desorganizados. Después tenemos a la esquizofrenia catatónica, que una de las características es la ecopraxia y la ecolalia, siendo la ecopraxia la repetición, la imitación de la conducta del examinador, y la ecolalia la repetición de la última palabra que mencionó el examinador. También puede haber estupor o mutismo, puede haber excitación, que es la actividad motora sin propósito aparente. Puede haber catalepsia, que es la adopción y mantenimiento voluntario de posturas inadecuadas. Negativismo, que es la resistencia sin motivo alguno, sin motivo aparente a toda instrucción o intento de ser movilizado, es decir, el paciente se va a quedar muy quieto a pesar de que otra persona lo quiera cambiar de posición. Puede haber rigidez, que es el mantenimiento de una postura rígida contra los esfuerzos de ser movilizado. Puede haber flexibilidad seria, que es el mantenimiento de los miembros y el cuerpo en posturas impuestas desde el exterior. Es decir, que como uno coloque al paciente, así se va a quedar, no se va a mover de ahí. Y la obediencia automática, que es el cumplimiento automático de las instrucciones. Después tenemos a la esquizofrenia indiferenciada, en donde los síntomas van a ser insuficientes para cumplir con los criterios de las otras tipos de esquizofrenia, o que los síntomas son suficientes para varios subclases, es decir, que pueden ser clasificados en varios. Entonces se clasifica en esquizofrenia indiferenciada. Por último, tenemos a la esquizofrenia residual, que es donde van a tener más relevancia los síntomas negativos y cognitivos. La esquizofrenia va a ser comórbida con muchos otros trastornos, como cuáles, como el trastorno depresivo, el trastorno del espectro autista, por uso de sustancias, el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad social, entre otros.
Y ahora con respecto al pronóstico tenemos este cuadro muy importante que nos va a diferenciar las características entre el pronóstico favorable y un pronóstico adverso de la esquizofrenia. Entonces, cuando la esquizofrenia es de inicio más que todo agudo, pues podemos decir que el paciente tiene un pronóstico favorable. Mientras que si es insidioso, o sea, dura más en aparecer, pues podemos decir que el paciente tiene un pronóstico adverso. La duración del pródromo, es decir, los síntomas que aparecen antes de la fase activa. Entonces, el pródromo va a ser corto en un pronóstico favorable, mientras que en el pronóstico adverso los pródromos van a iniciar desde la niñez, es decir, que van a tener una evolución bastante larga. La edad de inicio. Antes de los 30 y antes de los 40, pues el paciente va a tener un pronóstico favorable. Pero si es un poco después de los 10, es decir, que inicia en la niñez, entonces el paciente ya no va a tener un buen pronóstico. Los síntomas de estado de ánimo. Si están presentes, pues el paciente tiene un pronóstico más favorable que si están ausentes. Síntomas psicóticos o negativos son leves o moderados, mientras aquí ya son más importantes en el pronóstico adverso, porque ya la enfermedad se vuelve más seria. Obsesiones o convulsiones aquí están ausentes, mientras aquí están presentes. En las mujeres el pronóstico va a ser mucho más favorable que si es en los hombres. Y ya sabemos que en los hombres este trastorno es más común que en las mujeres. Funcionamiento premórbido, o sea, es decir, antes de la enfermedad el comportamiento va a ser como de una persona normal, sin distanciamiento social ni otros comportamientos extraños. En cambio, en el pronóstico adverso, antes de que aparezca la enfermedad, el paciente va a tener un funcionamiento deficiente. El estado civil, normalmente los pacientes casados tienen un pronóstico más favorable, mientras que los que nunca se casaron tienen un pronóstico más adverso, ya que puede ir más allá debido a que pueden tener más distanciamiento social estas personas, haciendo la enfermedad mucho más grave. El funcionamiento psicosexual es un comportamiento adecuado, mientras aquí es más deficiente. Funcionamiento neurológico, aquí es normal, mientras aquí hay signos blandos neurológicos. Las anomalías estructurales del encéfalo no hay aquí no hay anomalías en el pronóstico favorable, mientras que el pronóstico adverso sí ya tiene más anomalías en el encéfalo en sí. El nivel de la inteligencia aquí puede ser alto, en cambio en el adverso es bajo. En los antecedentes familiares de esquizofrenia, aquí puede que no tenga, en cambio si el paciente tiene un antecedente familiar de esquizofrenia, pues eso empeora mucho más el pronóstico. Ahora, el tratamiento de la enfermedad es importante saberlo. La esquizofrenia se trata con antipsicóticos, que lo que van a hacer es que van a bloquear o van a disminuir la actividad de los receptores dopaminérgicos, especialmente el receptor D2. Entonces hay dos tipos de antipsicóticos. Entonces están los típicos de primera generación y los atípicos o de segunda generación. Los de primera generación o los típicos son antagonistas competitivos de los receptores D2 principalmente. ¿Y cuáles van a ser los efectos secundarios? Más que todo van a tener síntomas extrapiramidales, que cuáles van a ser. El paciente va a estar inquieto, tiene como una energía nerviosa, que se nota en la forma de que camina de un lado a otro o arrastra los pies. También puede tener contracciones musculares severas y descontroladas de su cabeza, del cuello, del tronco y de articulaciones que causa rigidez, que puede causar rigidez tanto en la lengua, rigidez en el cuello, entonces el paciente va a tener un cuello torcido o la espalda doblada como un arco. Todos estos son síntomas extrapiramidales. También el paciente puede tener temblores, postura rígida o cero movimiento de los brazos cuando camina. O puede tener movimientos incontrolados de los dedos, inclinación de la cabeza o empujar con el área de la pelvis. También puede tener respiraciones rápidas e irregulares, con gruñidos, jadeos o suspiros. Y también puede tener la voz débil, puede estar babeando el paciente o con una expresión facial escasa o inexistente, lo que se dice como poker face. Todos esos hacen parte de los síntomas extrapiramidales. Puede también haber hiperprolactinemia porque al inhibir los receptores estamos inhibiendo la acción de la dopamina y sabemos que la dopamina va a inhibir
la liberación de prolactina. Entonces, al no tener la dopamina que inhiba la liberación de prolactina, entonces esta se libera y va a producir galactorrea. Podemos tener hipotensión y alteración de la conducción cardíaca. Y uno de los ejemplos de los antipsicóticos típicos es el haloperidol, la levomepromacina y la pipotiacina. Después tenemos a los antipsicóticos atípicos, que son útiles en el control de los síntomas positivos, pero también además pueden ayudar con los síntomas negativos. Y estos van a producir menos síntomas extrapiramidales, por eso es que a veces se van a preferir estos. Entonces, ¿cuáles van a ser los efectos secundarios? Aquí ya no se enfocan tanto en los efectos extrapiramidales, sino que más que todo con el síndrome metabólico. Están asociados al síndrome metabólico. Entonces puede haber dislipidemia, puede haber hipertensión arterial, puede haber diabetes mellitus y sobrepeso. Estos medicamentos son muy sedativos e hipnóticos, es decir, que dan sueño a quien los tome. Estos van a actuar sobre muchos receptores, o sea, no solamente actúan sobre la dopamina, aunque es importante esta acción sobre la dopamina, pero van a actuar sobre otros receptores. Como por ejemplo, estos van a actuar sobre los receptores serotoninérgicos. Y estos van a modular la actividad de la serotonina. Y al hacer esto, están implicados también en la regulación del estado de ánimo. Entonces, los antipsicóticos atípicos, además de ayudar con los síntomas positivos y negativos de la enfermedad, también pueden ayudar con los síntomas con la regulación del estado de ánimo. Y como sirven para la regulación del estado de ánimo, estos antipsicóticos de segunda generación o atípicos también se pueden usar en otras psicosis, como en el trastorno afectivo bipolar. Entonces, ¿cuáles van a ser los medicamentos que tenemos dentro de este grupo? Está la ziprasidona, la amisulprida, el aripiprazol, la acenapina, la clozapina, la olanzapina, la quetiapina, la paliperidona y la risperidona. Entonces, estos dos que tenemos encerrados en este cuadro rojo son importantes porque no se pueden dar en arritmias cardíacas. En arritmias no se van a dar. Ni la ziprasidona ni la amisulprida en arritmias cardíacas no se pueden dar. La clozapina es muy importante porque solamente se va a guardar solamente se guarda para psicosis refractaria. Es decir, que cuando uno ya ha probado otros de estos medicamentos y ninguno ha servido, entonces este es el medicamento de elección, la clozapina. Y estos que están acá, estos tres, la clozapina, la olanzapina y la quetiapina, que están en el cuadro rosado, estos son importantes porque son los antipsicóticos que tienen más efectos hipnóticos y sedantes. Entonces, los que más tienen efectos hipnóticos y sedantes son estos tres: clozapina, olanzapina y quetiapina. Estos dos, la clozapina y la olanzapina, que están en el cuadro negro, están encerrados así porque estos son los que tienen más altas tasas de síndrome metabólico. Entonces, son los que más se deben evitar en los pacientes que son obesos, que tienen hipertensión arterial, que tienen dislipidemia o que tienen diabetes mellitus. Entonces, estos no se pueden dar para nada en pacientes que ya tengan síndrome metabólico establecido. Bueno, y en las discrasias sanguíneas y en pacientes con epilepsias tampoco podemos dar clozapina. Entonces, este está contraindicado en las epilepsias, y estos dos están contraindicados en las arritmias cardíacas. Es importante saber que antes de iniciar el tratamiento antipsicótico se deben hacer varios estudios, como cuáles: la medición del perímetro abdominal del paciente, un electrocardiograma, un hemograma, glicemia en ayunas, y también pedir el perfil lipídico para estudiar bien al paciente, para saber cuál de estos le podemos mandar y cuál no. Y tenemos que tener un tiempo de respuesta de 4 a 6 meses, es decir, que estos no van a actuar enseguida bien, sino que tenemos que esperar de 4 a 6 meses. ¿Y cuál va a ser la terapia no farmacológica? Tenemos que hacer terapia familiar,
también una rehabilitación cognitiva, entrenamiento en habilidades sociales y rehabilitación psicosocial rehabilitar al paciente. ¿Y cuál va a ser nuestro objetivo con toda esta terapia, tanto farmacológica como no farmacológica? Es que el individuo pueda reincorporarse nuevamente a la sociedad. Otra cosa bastante importante sobre estos medicamentos es que la amisulprida es el tratamiento de elección si queremos tratar a un paciente que ya tenga síndrome metabólico, porque este es el que menos efectos tiene sobre esto.